Bueno, primero quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Bueno, esta charla consiste en un pequeño tour, veremos algunos ejemplos de espacio de Banach y luego nos centraremos finalmente en el espacio en el que se centra mi tesis. Es decir, en la primera parte daremos un pequeño contexto histórico de estos espacios, de dónde empezaron. Luego daremos la definición de espacio de Banach y algunos ejemplos, ejemplos más conocidos. Y luego, por último, el espacio en el que se centra mi tesis. Pues entonces vamos a empezar con un poco de historia. La escuela de Louvre de matemática fue un grupo bastante importante en el periodo entre las dos guerras, entre las dos grandes guerras. La ciudad de Lwów está en Polonia, pero después de la Segunda Guerra Mundial formó parte de Ucrania. Se la repartieron hubieron invasión tanto por parte de los nazis y por parte de los soviéticos. Y este grupo de matemáticos tenía como sede principal, donde hacían todo este tipo de discusiones, el famoso café escocés. Y entre los temas que discutían, principalmente uno de los temas donde más contribuyeron fue en el análisis funcional. Ahora, a raíz de esta tertulia, se creó el famoso libro escocés, que era donde estaban apuntados todos los problemas que trataban y ahora mismo es uno de los documentos más importantes en la matemática. Hay una curiosidad sobre el origen de este libro y hay dos versiones. La primera de ellas es que estos matemáticos discutían y escribían sobre las mesas de mármol a lápiz. Entonces, cuando los camareros limpiaban, pues perdían todos los avances que habían hecho. Entonces, pues se les ocurrió escribirlo en un cuaderno. La otra versión, que es la que más me gusta a mí, es que el dueño de la cafetería pues estaba cansado de encontrarse siempre la mesa sucia. Entonces se lo dijo a este grupo y ellos pasaron del camarero, del dueño del café, pasaron totalmente. Entonces el camarero recurrió a la mujer de Banach y la mujer al final lo convenció para que lo escribiera en un cuaderno. Bueno, hay que decir que de los miembros más notables están Banach, Orlice, Steinhaus, Masur, Ulam y muchos más. Y aparte de eso, ahí también venían matemáticos de gran importancia como John von Neumann, Soler y entre otros. Pero bueno, en esta charla nos vamos a centrar en el primero, en Stefan Banach. Es básicamente un matemático polaco que tuvo gran importancia y mucha influencia en el siglo XX. Y que además pues, se le considera como el padre del análisis funcional moderno. Bueno, y como ya sabemos, es uno de los miembros más importantes del grupo de la Escuela de Matemáticas de Lwów. Bueno, una vez que hemos más o menos contextualizado dónde empezó estos espacios, pues vamos a ver qué son los espacios de Banach. Antes que nada, necesitamos primero definir lo que es una norma. Y una norma, básicamente, es una aplicación que toma elementos en el espacio vectorial y los lleva a los reales. Y tiene que cumplir estas cuatro propiedades que sabemos. Solamente se anulan en el cero. Luego, que cumplen la homogeneidad absoluta. Y por último, la desigualdad triangular. Estas propiedades las conocemos todos. Y ahora, si a una lo equipamos con una norma, pues lo que tenemos es un espacio vectorial normado. Espacio vectorial normado y que es completo. Ahora, ¿qué es un espacio completo? Un espacio completo es cuando toda sucesión de Cauchy en ese espacio es convergente. Como nosotros sabemos, toda sucesión convergente es de Cauchy. Entonces, le ponen este requisito en el que
hace que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Luego, hay que añadir que estos espacios tienen muchas aplicaciones, tanto en análisis armónico, en ecuaciones de derivadas parciales, etcétera. Bueno, uno de los espacios más conocidos que recibe su nombre principalmente a Lebesgue, aunque el grupo Bourbaki dice que fueron introducidos por Riesz, son los espacios LP. Ahora, estos espacios LP son una colección de funciones medibles donde se cumple lo siguiente. Si la P es finita, se tiene que la norma de la función elevado a la potencia tiene integral finita con respecto a la medida mu. Y si la norma es infinito, pues entonces tenemos que el supremo esencial es finito. El supremo esencial es el supremo de la función en casi todo punto. Ahora, si nos fijamos, estos no son normas, porque en el cero, si nosotros podemos coger una función que sea en cero en casi todo punto, ya no coincide, ya esa, es decir, esta si fuera norma se anularía y no coincidiría con el elemento cero. Entonces lo que hacemos es considerar el espacio cociente. Es decir, que cada clase de equivalencia está formada por las funciones que son iguales en casi todo punto, o cuya diferencia es cero en casi todo punto. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos, estos son normas positivas. En este caso hay que decir que solamente para los P mayor o igual que 1 es un espacio de Banach. Es decir, son normas positivas porque el módulo es una función positiva. Es cero por la clase de equivalencia que hemos dicho. Además, la homogeneidad absoluta es cierta porque si multiplicamos una función por una constante, la constante la podemos sacar fuera del absoluto. Y por último, la desigualdad triangular se cumple por la desigualdad de Minkowski. La desigualdad de Minkowski nos da la desigualdad triangular. Entonces, ya tenemos que es una norma, que es un espacio normado. Ahora faltaría que ver que es completo. Y para ver que es completo, simplemente probar que si tenemos una sucesión de Cauchy en LP, entonces podemos encontrar una subsucesión de esa sucesión que converge a una función de LP. Entonces tendríamos que para P mayor o igual que 1 y P infinito es siempre un espacio de Banach. Ahora entramos en el caso de los LP pequeñas, que serían los espacios de sucesiones. Entonces, lo que tomamos son sucesiones numéricas que cumplan que la suma de los módulos elevado a P sea finita, en el caso cuando la P es finita, o que el supremo, del módulo de las sucesiones sea finito en el caso cuando la P es infinito. Y en este caso, pues tenemos también que cuando la P es mayor o igual que 1 o infinito, va a ser un espacio de Banach. Se sigue cumpliendo también todas las desigualdades. La desigualdad triangular sale igual que en el caso anterior. Pues si tomamos la medida de contar, tenemos que estos espacios son un caso particular de los espacios LP anteriores. Y el argumento para probar completitud y etcétera es más o menos similar. Ahora continuamos con los espacios de Sobolev. Pero antes de empezar tenemos que ver lo que es lo que significa el concepto de derivada parcial débil. Entonces, primero lo que hacemos es, suponemos que tenemos y v sean funciones localmente integrables. Nosotros vamos a decir que v es una alfaésima derivada parcial débil si se cumple esta igualdad que hay aquí. Es decir, que la derivada de toda la función t infinito diferenciable con soporte compacto multiplicada por la función es igual, salvo un signo, al otro que tenemos allí, a v por la función t. Entonces, una vez que tenemos estos conceptos, podemos empezar con la definición del espacio de Sobolev. Antes que nada,
estos espacios reciben el nombre por el matemático Sergei Sobolev. Bueno, pues si nosotros tomamos sea P mayor o igual que 1 infinito y la K natural, entonces vamos a definir los espacios de Sobolev como todas las funciones localmente integrables, donde para cada multiíndice tenemos que las derivadas débiles existen y además pertenecen al EP. ¿Eso más o menos ha quedado claro? Y además, en función de esto, podemos definir la siguiente norma. Sería la suma de las integrales de todas las derivadas débiles y elevada a la norma P. Ese es cuando el caso cuando la P es finita. Si la P es infinito, sería simplemente cambiar la integral del EP por el supremo esencial, como hemos visto también en los casos del EP. Igual que en los casos anteriores, tenemos que esto es un espacio de Banach. Cuando la K es un entero a partir de 1 y cuando la P está entre 1 e infinito. Igual que en los casos anteriores. Luego, si ya entramos en análisis complejo para funciones holomorfas, uno de los ejemplos conocidos son los espacios de Hardy, que fueron introducidos por Reed y que se empieza a ver la idea o el concepto en algunos trabajos de Hardy. Entonces, para Q positivo o infinito, definimos los espacios de Hardy como las funciones holomorfas en el disco, tales que definimos estos funcionales para Q y para Q infinito. En el caso del Q finito, lo primero que hacemos es tomar la norma LQ sobre cada disco, sobre cada círculo central en el origen. Y luego tomamos el supremo de cada uno de ellos, de todos. Y por último, el caso infinito es simplemente tomar el supremo en todo disco unidad. Y en este caso, tenemos que el espacio de Hardy es Banach siempre que la P es mayor que 1 o infinito. Ahora, para el siguiente caso que tenemos, más conocido, es el espacio de Berman, que fue en torno a 1950. Stephen Berman lo estudió en uno de sus trabajos, pero solamente para el caso P igual a 2. Es decir, para las funciones con el módulo elevado al cuadrado. Y esto es la misma definición que tenemos para los LP, pero en este caso tenemos funciones que son holomorfas y que se toma la norma LP. Bueno, sería norma, ahora vamos a ver, sería una norma LP en el caso de para P mayor igual que 1 y cuasi norma para P menor que 1. En este caso se toma el módulo integral elevado a P y se integra sobre todo el disco unidad. Y cuando eso es finito, pertenece al espacio Berman. Bueno, y la medida que se utiliza es la medida de área normalizada. Sería dividido entre pi. La medida normal de área dividido entre pi. Y ahora, estos son los espacios con los que yo trabajo. Entonces, lo que hacemos es, en este caso tenemos dos parámetros, serían P y Q. Entonces, estos espacios están formados por la función holomorfa igual, pero ahora vamos a decir qué pasa según los valores de P y Q. Si P y Q es finito, lo que hacemos primero es la integral de dentro son integrales en cada radio. Entonces, cada integral depende del ángulo. Y luego volvemos a integrar respecto del EQ. Entonces tendríamos integral del EP y luego el EQ, para el caso finito. Cuando P y Q son infinitos, lo que hacemos es simplemente intercambiar la integral por el supremo esencial. Si la Q es infinita, cambiamos por el supremo esencial. Si la P es infinito, cambiamos la integral de radio por el supremo esencial. Y por último, cuando la P y Q son infinitos, nos coincide con el espacio de Hardy H infinito, que es el que vimos antes. Que sería simplemente tomar supremo en todo el disco. Ahora, sobre estos espacios es lo que se centra mi tesis. Hemos estudiado propiedades
Y, por ejemplo, para poder representarlo mejor o verlo mejor visualmente, cada RMPQ lo representamos como un punto en el primer cuadrante. Es decir, RMPQ coincidiría con el punto 1 partido de P, 1 partido de Q. Ahora, también hemos visto para qué valores de P y Q son espacios de Banach. Y tenemos que son espacios de Banach cuando la P y la Q son mayores o igual que 1. Que coincidan con el cuadrado de unidad que tenemos aquí. Ahora, una cosa curiosa es que si consideramos la diagonal del cuadrado, que serían cuando los valores de P y Q son iguales, esto tenemos los espacios de Berman, los que vimos antes. Y además, si consideramos esta línea vertical, cuando la P es igual a infinito, porque 1 partido de P, tenemos que esta línea roja son los espacios de Hardy. Entonces, el estudio que queremos hacer es del resto de elementos del cuadrado y también, si se puede, de fuera del cuadrado, porque ya son espacios de quasi-Banach. Y una de las cosas que hemos hecho es básicamente ver cómo están contenidos uno dentro de otro. Es decir, cómo podemos caracterizar P y Q para que un espacio esté dentro de otro. Entonces, por ejemplo, vamos al primer espacio RM, P0, Q0. Entonces, si la P0 es finita, tenemos que Q0 está contenido y todo lo que corresponde a la línea negra oscura tenemos que RM cómo están los polinomios, si son densos o no, si son separables. Y también hemos estudiado la proyección de Berman. Es decir, el espacio LQLP es el mismo que hemos definido antes para RMPQ, pero donde las funciones son medibles. Es decir, son la norma LP y luego la norma LQ fuera. Entonces, hemos visto que la proyección de Berman está acotada cuando va del LP a RMPQ. También hemos probado desigualdades de tipo Littlewood-Paley, que sirven para estimar la norma a partir de la derivada. Hay veces que es más fácil estimar usando la derivada que usando la norma. Luego también hemos estudiado la desigualdad inversa y hemos estudiado también cómo interaccionan estos espacios y qué propiedades tienen con los operadores. Es decir, cómo actúan, si nosotros tomamos un operador, cómo actúa entre estos espacios. Viendo continuidad, compacidad, débil compacidad y otras propiedades. Y uno de los que más hemos estudiado son el operador de integración. Que simplemente nosotros tomamos principalmente una G que sea holomorfa y calculamos su derivada y la multiplicamos por la función del espacio RMPQ. Ahora lo que queremos ver es cuando este operador es acotado o compacto, débil compacto, y caracterizarlo todo en función de la G. Y como pueden ver, si nosotros derivamos este operador, tenemos simplemente el producto de F por G'. Entonces, por eso utilizamos la desigualdad de tipo Littlewood-Paley. Es más fácil estimar un producto de funciones que esta integral de aquí. Bueno, estimar su norma, me refiero. Y bueno, esto es básicamente todo lo que es parte de lo que estoy trabajando y lo que vendrá por delante. Entonces, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Vale, sí. No. De, de RMPQ. Dice de los espacios RMPQ. ¿Cuál es el origen? Vale. Sí, sí. Me pregunta que cuál es el origen de los espacios RMPQ. Bueno, básicamente estudiamos la acotación del operador de integración de Hardy H infinito. Y hubo una conjetura que era un caso particular de... A ver. No sé si conocen los espacios BRV. Los espacios BRV eran un caso particular de... Sería el RM1 infinito. Pero en lugar de una función era la derivada. Entonces la conjetura era que la G del operador de integración, la que caracterizaba la acotación del operador, eran de este estilo, del estilo de RM1 infinito, pero con la derivada en lugar de con la función. Entonces, a partir de ahí, pues intentamos generalizar también. Y también porque se han estudiado espacios de norma mixta, en lugar de integración primero en radio, después en ángulo, se han hecho al revés. Primero se integra sobre los círculos y luego se integra sobre los radios. Entonces, en principio, hay unos espacios que son mucho más generales, que creo que eran los Tribel, Lysorkin o algo así, y que está incluido dentro. Pero son como estos, pero con peso. Pero no hemos encontrado estudios sobre la integración o densidad o todo. Sí, no, eso lo hemos encontrado en un artículo sobre los Lysorkin, no me acuerdo de quién era el autor, pero que no hemos encontrado más información sobre eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, después se repetía pregunta, se me ha olvidado. Vale. 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 Bueno, me pregunta si hay alguna propiedad importante o relevante que haya visto o algo que pueda aportar nuevo pues, al análisis funcional en general, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando hemos estudiado, por ejemplo, la acotación del operador de integración, pues una propiedad importante entre ellas es que pues nosotros queremos caracterizar esta G de aquí. Entonces tenemos que este operador está acotado en RMPQ, a RMPQ. Si en todo el cuadrado menos en la línea roja, la G está en un espacio que se llama espacio de Bloch. Y para la línea roja en particular, la G tiene que estar en otro espacio distinto. Espacio que se llama de oscilación media acotada. Y es que hemos estudiado también el de compacidad débil, también ha salido resultados interesantes. Y luego estamos también estudiando cómo este operador también si cogemos parámetros distintos, de RMPQ a RMTS, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y, por ejemplo, otra cosa también importante es que la proyección de Berman, pero eso es un argumento más o menos estándar, nos da el espacio dual, el dual de RMPQ. Y vemos que está identificado con RMP'Q'.
como más o menos se podría esperar. Pero, sin embargo, eso lo sabemos solamente para el cuadrado de unidad abierto. Para los bordes del cuadrado no tenemos ni idea. Sí. Y esas son cosas más o menos destacables. Sí. Con el espacio de Banach pasa que, por ejemplo, con esto mismo, tenemos que, por ejemplo, la norma LQLP no funciona la desigualdad triangular. La desigualdad triangular tiene que ser. A ver, aquí. La desigualdad tiene que ser que la constante que está multiplicada a la derecha es 1. Cuando cogemos normalmente casos menores que 1, nos sale que es un cuasi-Banach, que diga que es una cuasi-norma, y la cuasi-norma quiere decir que hay una constante multiplicada a la derecha que es mayor que 1. Y eso ya no nos da la desigualdad triangular. Nos permite ver un poco, es decir, nos define, la constante no nos afecta luego a las estimaciones, etcétera, pero en la definición de norma ya no se cumpliría la desigualdad triangular. Sí, en esta, por ejemplo, en los LP también pasa. Y hay veces que la constante pues te varía mucho, es decir, a partir de P mayor o igual que 1 es siempre 1, pero la constante para P menor que 1 cambia según el valor de P. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta online? Que nos contara un poco, ya que va a acabar el doctorado, su experiencia. Los puntos fuertes, débiles o los que, o semidébiles, ¿no? Como has dicho. Cristina, yo tengo una pregunta. Ah, vale, perdón. Que lo he puesto en el chat. Soy Elena. Ah, vale, Elena. Ya no me reconoce, ¿eh? Desde que estoy lejos. Vale, perdón, pues Elena, si la puedes decir. Perdón, que lo he puesto en el chat, pero no lo habéis visto. Que Tana, yo te quería preguntar que por qué siempre se estudian estos espacios en el disco. Si se pueden estudiar en otros recintos, por ejemplo, el semiplano, complejo o algo así. Sí. No se oye. ¿Me escucha? Acércatelo un poco. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, eso en principio es porque lo hemos tomado así, pero podría considerarlo también definirlo en el semiplano, por ejemplo. Vale, que también hay teorías sobre eso, sobre esos espacios. Sobre los en otros recintos. RNPQ en particular, no. Es decir, los Hardy, si no me equivoco, se han definido también en el semiplano. Vale. Pero de todas Y formas, bueno, podrías llevar bueno, no los lleva exactamente de unos a otros, pero podrías hacer una composición con una cierta función para llevarlo del disco al semiplano. ¿Y crees que te saldría una teoría similar Pues, en el semiplano? No sé, eso no lo he pensado. O sea, que no lo sé, ¿eh? No sé. Pues muchas gracias, Tana. Y gracias por la charla. Nada. ¿Hay más preguntas? Bueno, te han llegado mis preguntas, Tana. Ah, sí. No, la pregunta de antes que le hemos hecho a Tana, que nos cuente un poco su experiencia en el doctorado, que los puntos fuertes.
para bien, nada más. No sé, a mí el doctorado ha sido una experiencia bonita, la verdad. Hombre, lo único malo es que me ha pillado la pandemia a mitad de camino y... Pero por lo demás, genial. Es decir, la verdad que no me puedo quejar. Y menos aquí.